El nombre de Nicholas Cruz quedó ligado para siempre a uno de los episodios más estremecedores ocurridos dentro de un centro educativo en Estados Unidos. Lo que comenzó como una serie de señales ignoradas, advertencias explícitas y conductas alarmantes, terminó convirtiéndose en una jornada que sacudió a una comunidad entera y reabrió un debate nacional sobre prevención, seguridad escolar y responsabilidad social. Este relato reconstruye los hechos con un enfoque informativo, siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos y poniendo el foco en lo que se sabía antes, durante y después del ataque. Un mes antes de los hechos que conmocionaron a Parkland, Florida, Nicholas Cruz ya mostraba indicios claros de planificación. El joven, que había sido estudiante de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, dedicó semanas a entrenarse con un arma de fuego, practicando disparos y afinando su puntería. No se trataba de un impulso repentino ni de una reacción aislada. Según se supo más tarde, cada movimiento había sido pensado con anticipación, desde el tipo de arma que utilizaría hasta la fecha elegida para ejecutar su plan. En grabaciones realizadas por el propio Cruz y difundidas tras su detención, el joven se dirigía a la cámara con un tono frío y desafiante. En uno de esos videos, se identificaba por su nombre y anunciaba que sería el próximo autor de un ataque en una escuela durante el año 2018. Hablaba de objetivos, de cantidades de personas a las que pretendía causarles daño y de la institución educativa que había seleccionado. Sus palabras no dejaban espacio a la interpretación. Estaba anunciando lo que planeaba hacer. Aún así, esas advertencias no fueron interceptadas a tiempo. El día 14 de febrero, mientras muchas personas celebraban el día de San Valentín, Cruz llegó a su antigua escuela secundaria. Tenía 19 años y portaba un rifle semiautomático de alta potencia. Aprovechó una de las entradas del campus que se encontraba sin personal y sin controles activos, un punto que más tarde sería señalado como una grave falla en los protocolos de seguridad. Ingresó al edificio y comenzó a disparar en pasillos y aulas, desatando escenas de pánico absoluto. El ataque se extendió durante aproximadamente 6 minutos. Aunque el tiempo fue breve, las consecuencias fueron devastadoras. 14 estudiantes y 3 integrantes del personal educativo perdieron la vida como resultado de las heridas sufridas, mientras que decenas de jóvenes huyeron desesperadamente buscando refugio. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el caos, alumnos corriendo, escondiéndose, intentando auxiliar a compañeros, mientras las fuerzas de seguridad avanzaban de manera metódica por los corredores. Las imágenes muestran con crudeza cómo una rutina escolar se transformó en un escenario de terror. Más tarde, investigadores señalarían que el agresor eligió deliberadamente un edificio específico porque una de sus puertas estaba abierta y no había vigilancia. Ese detalle, aparentemente menor, se convirtió en un elemento central de los análisis posteriores sobre lo que falló ese día. Tras abandonar el campus, Cruz se mezcló con los estudiantes que escapaban del lugar. Caminó tranquilamente por un vecindario cercano, intentando pasar desapercibido. Horas después del ataque, fue localizado por la policía y detenido sin oponer resistencia. Las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes muestran un arresto sin incidentes, contrastando de manera inquietante con la violencia desatada poco antes. En la sala de interrogatorios, el joven habló con los detectives sobre lo ocurrido y sobre lo que, según él, lo había llevado a cometer esos actos. Afirmó que durante años había escuchado una voz interna que lo impulsaba a conductas violentas. En un momento en que quedó solo, se golpeó repetidamente el rostro y suplicó a los oficiales que pusieran fin a su vida, evidenciando un estado emocional profundamente alterado. El proceso judicial avanzó con rapidez debido a la magnitud del caso y a la cantidad de pruebas reunidas. Durante el juicio,
Los fiscales presentaron material contundente que demostraba la planificación previa y el poder destructivo del arma utilizada. Especialistas forenses explicaron ante el jurado cómo un rifle de alta velocidad puede causar daños severos en cuestión de segundos, reforzando la gravedad de lo ocurrido. Mientras esperaba el juicio, Cruz protagonizó otro episodio violento. En el centro de detención, atacó sin provocación a un guardia, lo que reforzó la percepción de que representaba un riesgo constante incluso bajo custodia. Este incidente fue incorporado al expediente y tuvo peso en la evaluación de su conducta general. Finalmente, Cruz se declaró culpable de múltiples cargos relacionados con la pérdida de vidas y las lesiones provocadas durante el ataque. Antes de que el juez dictara sentencia, se le permitió dirigir unas palabras al tribunal. Con un discurso breve y cargado de emoción, expresó arrepentimiento por lo que había hecho y afirmó que debía convivir con esas acciones todos los días. Dijo que, de tener una segunda oportunidad, intentaría ayudar a otros y manifestó palabras de afecto hacia las personas presentes, aunque reconoció que muchos no creerían en su sinceridad. El juez, al momento de leer la condena, fue categórico. Ordenó que Nicolás Cruz quedara bajo custodia del Departamento de Correcciones para cumplir sentencias de reclusión perpetua obligatorias, sin posibilidad de libertad anticipada. La sala permaneció en silencio mientras se pronunciaban las palabras finales del fallo. Sin embargo, para varios familiares de las víctimas, la decisión judicial no fue suficiente para reflejar el daño causado. Algunos expresaron públicamente su descontento, señalando que el veredicto no hacía justicia al sufrimiento vivido. Sus declaraciones dejaron en claro que, más allá de la sentencia, el dolor y la indignación continuarían marcando sus vidas. Este caso no fue un hecho aislado. Poco tiempo después, otro episodio protagonizado por un adolescente volvió a poner en el centro del debate la violencia en entornos educativos. Se trató de Ethan Crumbley, un estudiante de la escuela secundaria Oxford, en el estado de Michigan. A diferencia de Cruz, Crumbley tenía apenas 15 años cuando llevó a cabo su ataque, lo que generó aún más conmoción. 4 días antes de los hechos, su padre le había comprado una pistola como regalo anticipado de Navidad. Un video difundido posteriormente lo mostraba en un campo de tiro, practicando con el arma y sonriendo mientras disparaba. Esa misma arma sería utilizada más tarde dentro de la escuela. Para muchos analistas, ese detalle resultó clave para entender el grado de acceso y supervisión que tuvo el joven. La mañana del ataque, un docente descubrió dibujos inquietantes en una hoja de ejercicios de matemáticas de Crumbley. Las imágenes incluían un arma, proyectiles, una figura humana herida y frases desesperadas que hablaban de pensamientos que no se detenían y de una súplica de ayuda. Ante esto, las autoridades escolares llamaron a los padres. Sin embargo, tras reunirse con ellos, se negaron a llevarse a su hijo a casa. Aproximadamente 2 horas después de ese encuentro, Crumbley sacó el arma de su mochila, ingresó a un baño y salió con el arma cargada. Comenzó a disparar en el pasillo, provocando la pérdida de 4 compañeros y dejando a otros 7 heridos, entre ellos un docente. La rápida intervención policial permitió detenerlo poco después. Tras su arresto, su madre lo confrontó en la sala de interrogatorios. Al comprender la magnitud de lo ocurrido, rompió en llanto. Más adelante, los abogados defensores intentaron argumentar que el joven había atravesado un episodio psicótico y que no tenía control sobre sus actos. No obstante, los fiscales presentaron pruebas sólidas de planificación previa, incluyendo registros en redes sociales, mensajes en su teléfono y documentos recuperados en la escena. Crumbley se declaró culpable de todos los cargos. Paralelamente, se inició una búsqueda a nivel estatal
cuando sus padres no se presentaron ante las autoridades. Finalmente fueron arrestados en un almacén de Detroit donde se habían ocultado. En el tribunal, enfrentaron cargos por homicidio involuntario relacionados con la pérdida de las 4 vidas, bajo el argumento de que facilitaron el ataque al comprar el arma, ignorar las señales de alerta y no retirar a su hijo de la escuela. Ambos fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión, convirtiéndose en los primeros padres en Estados Unidos en ser considerados penalmente responsables por un ataque escolar cometido por su hijo. En la audiencia de sentencia de Ethan Crumbley, el joven habló ante el juez, asumiendo la responsabilidad de sus actos y exculpando a sus padres. Se describió a sí mismo como una mala persona y pidió que se le impusiera la pena solicitada para que otros se sintieran seguros. El juez no mostró indulgencia. Con solo 17 años, Crumbley fue sentenciado a reclusión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una decisión que volvió a dividir a la opinión pública. El tercer caso que completa este panorama de violencia juvenil en entornos educativos ocurrió en el estado de Iowa y tuvo como protagonista a Preston Malik Walls. A diferencia de los episodios anteriores, este no se desarrolló en una escuela secundaria tradicional, sino en un programa alternativo creado precisamente para ofrecer segundas oportunidades a jóvenes en riesgo. El contraste entre la misión del lugar y lo sucedido ese día profundizó aún más el impacto social del hecho. Starts Right Here era un centro educativo y comunitario sin fines de lucro, orientado a adolescentes que habían tenido dificultades académicas, conductuales o sociales. Su objetivo era brindar contención, acompañamiento y herramientas para que los jóvenes pudieran retomar un camino constructivo. Para muchos, era un espacio seguro, diseñado para alejar a los estudiantes de contextos violentos y ofrecerles apoyo real. Preston Walls, de apenas 18 años, formaba parte de ese programa. Según la investigación judicial, el día del ataque Walls ingresó al edificio portando un arma de fuego. No hubo advertencias previas ni discusiones visibles que alertaran a los presentes. De manera repentina, comenzó a disparar contra personas que se encontraban dentro del centro. 2 estudiantes perdieron la vida como consecuencia de las heridas sufridas, mientras que el fundador del programa, Will Kipps, resultó gravemente lesionado, aunque logró sobrevivir tras recibir atención médica de urgencia. El impacto fue inmediato. Lo que debía ser un entorno de apoyo se transformó en un escenario de desesperación. Testigos relataron escenas de pánico, intentos de huida y gritos de auxilio. Tras el ataque, Walls abandonó el lugar en un vehículo junto a otra persona, iniciando una breve huida. Sin embargo, las autoridades activaron un operativo de búsqueda que culminó poco después. Las cámaras corporales de la policía registraron el momento en que Walls fue localizado corriendo hacia una zona boscosa. Los agentes le dieron órdenes claras para que se detuviera y mostrara las manos. Finalmente, fue reducido y detenido sin que se produjeran nuevos incidentes. Las imágenes del arresto, difundidas posteriormente, mostraban a un joven visiblemente alterado, respirando con dificultad y sin oponer resistencia significativa. Durante el proceso judicial, la defensa de Walls presentó un argumento centrado en el miedo y la percepción de amenaza. El joven declaró que se sentía acosado por algunas de las personas involucradas y que creía que su integridad corría peligro. Afirmó que pensaba que sería atacado y que actuó impulsado por el temor de no salir con vida de ese entorno. Según su testimonio, había recibido amenazas y tenía miedo incluso de regresar al día siguiente. En el estrado, Walls explicó que sentía que lo estaban esperando afuera del centro y que la tensión acumulada lo llevó a actuar. Ante preguntas directas, confirmó que creía que podrían dispararle en cualquier momento.
Este relato fue analizado cuidadosamente por el jurado, que también evaluó pruebas físicas, testimonios de testigos y registros previos del comportamiento del acusado. Antes de que se dictara sentencia, Walls tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. Con la voz quebrada, expresó arrepentimiento por lo ocurrido y reconoció que sus acciones habían cambiado para siempre la vida de Will Kipps, la de los estudiantes afectados y la de sus familias. Dijo sentirse profundamente arrepentido y consciente del daño irreversible causado. Mientras hablaba, algunos presentes en la sala pudieron observar lágrimas recorriendo su rostro. El jurado emitió un veredicto que reflejó la gravedad de los hechos. Walls fue declarado culpable de un cargo por la pérdida de una vida en segundo grado y de otro por causar el fallecimiento de una persona en un contexto distinto dentro del mismo evento. La lectura del fallo fue acompañada por un silencio denso en la sala, interrumpido solo por el sonido de la voz del secretario judicial anunciando cada decisión. El juez, al momento de dictar la condena, subrayó la contradicción entre el propósito del centro educativo y la conducta del acusado. Señaló que Starts Right Here había sido creado para proteger y guiar a jóvenes vulnerables, y que la traición a esa misión agravaba el impacto de lo sucedido. Finalmente, Walls fue sentenciado a una pena total de 65 años de reclusión, con la posibilidad de solicitar libertad solo después de cumplir al menos 40 años adicionales. Con este caso, se cerraba un ciclo de episodios que, aunque diferentes en contexto y circunstancias, compartían elementos inquietantes. En los tres relatos, las señales de alerta estuvieron presentes de una u otra forma. En Parkland, hubo mensajes explícitos y videos anunciando la intención de causar daño. En Oxford, dibujos perturbadores, pedidos de ayuda escritos y un acceso facilitado a un arma. En Iowa, un joven con antecedentes de conflicto que ingresó armado a un espacio pensado para la contención. Los procesos judiciales posteriores dejaron al descubierto debates complejos. Por un lado, la responsabilidad individual de los jóvenes que ejecutaron los ataques. Por otro, el rol de los adultos, las instituciones y los sistemas de prevención que fallaron en detectar o contener a tiempo situaciones de alto riesgo. El caso de los padres de Ethan Crumbley marcó un precedente legal sin igual, al establecer consecuencias penales directas para quienes, según el tribunal, ignoraron señales evidentes y facilitaron el acceso a un arma. Otro punto común fue la discusión sobre la salud mental. En todos los casos, las defensas intentaron introducir la idea de episodios psicológicos severos como factor determinante. Sin embargo, los fiscales lograron demostrar planificación, decisiones conscientes y acciones sostenidas en el tiempo, elementos que pesaron de manera decisiva en los veredictos finales. Las comunidades afectadas continúan lidiando con las secuelas. Escuelas reforzaron protocolos de seguridad, se implementaron programas de detección temprana de conductas de riesgo y se intensificaron los debates legislativos sobre acceso a armas y responsabilidad parental. No obstante, para las familias directamente involucradas, ninguna medida posterior puede borrar lo ocurrido. Estos casos también dejaron una huella profunda en la opinión pública. La imagen de adolescentes implicados en hechos de extrema violencia desafía la percepción tradicional de la juventud y obliga a replantear cómo se abordan el aislamiento, el acoso, la supervisión familiar y el acompañamiento institucional. Cada audiencia judicial, cada testimonio y cada sentencia fueron seguidos de cerca por millones de personas, conscientes de que se trataba de algo más que historias individuales. Al reconstruir estos episodios de manera cronológica y objetiva, se hace evidente que no se trata de hechos aislados, sino de manifestaciones de fallas acumuladas. Fallas en la detección, en la comunicación, en la prevención y, en algunos casos,
en la asunción de responsabilidades antes de que sea demasiado tarde. El periodismo de sucesos cumple aquí un rol fundamental: informar con rigor, sin sensacionalismo, para que la sociedad pueda reflexionar y exigir cambios reales. El impacto de Nicholas Cruz, Ethan Crumbley y Preston Malik Walls seguirá siendo objeto de análisis durante años. Sus nombres quedaron ligados a tragedias que marcaron a comunidades enteras y que obligaron a replantear leyes, protocolos y prioridades. Comprender cómo se llegó a esos desenlaces es un paso necesario para intentar evitar que historias similares vuelvan a repetirse. Si este reportaje te pareció útil e informativo, apóyalo con un like, suscríbete para recibir más contenidos de análisis y deja tu comentario con tu opinión o reflexión sobre estos casos. Tu participación ayuda a que este tipo de información siga llegando a más personas.